Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas, queridas amigos y queridos amigos de Latinotopía, de este podcast. Hace tiempos que no publicaba un episodio. El último fue el de esta banda fabulosa, Doctor Crápula de Colombia. Y después de tanto tiempo vuelvo a publicar un episodio hoy con una invitada muy especial, Jeanny Ramos, que es hermana de la comunidad de hermanas en la diaconía y que nos visita a Alemania. Ella viene de Guatemala, pero vamos a descubrir más sobre su vida, sobre su trabajo, su labor y la razón de su visita a Alemania en esta nueva edición del podcast de Latinotopía. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast. Estamos con Jeanny Ramos, Jeanny, se me viene la G de la pronunciación en alemán, Jeanny Ramos, guatemalteca, que viene en el marco de una campaña que realiza Advenia. Precisamente el año pasado nos encontramos con la hermana Arlina Barrar, filipina, que hace el trabajo de la Casa Mambré, un trabajo con migrantes en México, en la Ciudad de México. Y este año la campaña tiene por nombre Gesundheit fördern, que traduce promover la salud, si no me equivoco, y tiene que ver pues mucho con promover sobre todo la salud de los niños, más que todo, y eso es lo que vamos a explorar con Jeanny. Jeanny, habíamos dicho en la introducción, es hermana de las hermanas en la diaconía. Más adelante nos vas a comentar un poco quiénes son las hermanas en la diaconía. Viene de Guatemala y es coordinadora de la pastoral de primera infancia del Arzobispado de Santiago de Guatemala, si no estoy mal. Estuve coordinando en el Arzobispado de Guatemala y ahora estoy en la Coordinación Nacional. En la Coordinación Nacional, o sea que tenemos aquí una persona muy importante, además de que el trabajo que hace es muy lindo. Bienvenida, Jeanny, a Latinotopía. Muchísimas gracias por invitarme aquí a Latinotopía. Es un gusto poder conversar contigo y con la gente de Latinoamérica o gente alemana que tiene su corazón en Latinoamérica por alguna razón. Muchas gracias. Exactamente, ese es el público que nos acompaña en el podcast. Estamos acá con un cafecito, no sé si te sirvieron el cafecito. Sí, pero ya me lo terminé. Hay que servirlo, hay que tenerlo y agüita, y vamos aquí a conversar de una forma muy amena sobre temas importantes y sobre temas muy lindos, y es el trabajo que hace Jeanny Ramos, religiosa guatemalteca, que hace un trabajo en favor de la infancia en un país en el que la infancia está muy golpeada. Yo leí que 1 de cada 2 pequeños niños sufre desnutrición. Antes de hablar de eso, Jeanny, antes de empezar con el tema, dinos un poco de ti, quién eres. Ya sabemos, tenemos un par de pistas: guatemalteca, una religiosa, que nos acompaña aquí en Alemania, pero háblanos un poquito más de quién es Jeanny Ramos. Claro que sí. Bueno, yo soy guatemalteca, tengo 49 años y siendo hermana en la diaconía, siempre nos mueve este estilo diaconal de Jesús, ¿no? De estar al servicio, de ponerse la toalla en la cintura y ponerse a los pies de los últimos. Y en esta vocación a la que me sentí llamada, por distintos caminos, yo fui caminando entre la educación, yo soy pedagoga, y ahora, desde el 2014, empecé a trabajar en esta misión de pastoral de la primera infancia. Entonces, mi vida transcurre entre formación de personas adultas, acompañamiento a los grupos que ya están animando estas familias, y dentro de mi parroquia estoy con la pastoral juvenil.
Así que siempre en mi vida se va mucho en encuentros con personas cálidas y dispuestas a servir. Y trabajando siempre con diferentes sectores, pues con la juventud, en la educación y también con la infancia. Y algo muy interesante que tenemos que resaltar es el trabajo con los adultos que trabajan con los niños. O sea, creo que, si no me equivoco, son los animadores, o llaman así a estas personas que están comprometidas voluntariamente por realizar este trabajo. Las hermanas en la diaconía, ¿es una comunidad religiosa guatemalteca o es una universal? Cuéntanos un poquito de la comunidad también para entender un poco la familia en la que estás. Sí, gracias. Bueno, es una comunidad de mujeres consagradas, somos un grupo muy pequeño y nosotros nos unimos al carisma del Padre Otorino, que es una familia religiosa de Italia que nació en Vicenza. Está la congregación de padres y diáconos, el grupo de laicos amigos y nosotras hermanas en la diaconía, que hacemos votos y vivimos en comunidad. Nos mantenemos como cualquier persona de su trabajo, pero también estamos muy activamente en la pastoral parroquial cercana a este carisma, ¿no? Y pues siempre hablamos de Jesús sacerdote siervo, que es, por un lado, como sacerdote, quien ofrece su vida y que nos invita a ofrecer la vida cotidiana de cada día en familia, en el trabajo. Y también sacerdote siervo, porque también queremos no solo quedarnos en el culto espiritual, que es muy bueno, sino también en esa dimensión diaconal que la iglesia necesita tanto y que el mundo necesita, ¿no? Seguir conociendo esta iglesia que se acerca a las personas que sufren, ¿no? Y que se anima también a intentar transformar las redes de injusticia que vivimos en este mundo. Uh-huh. Sí, hay hermanas que se dedican de pronto más a asuntos religiosos, litúrgicos, o en fin, pero hay otras comunidades que tienen una proyección más social y se enfoca más en un trabajo de transformación de la realidad, de mejoramiento de condiciones de diferentes sectores, y es un poquito lo que están trabajando según podemos ver. Y Gianni está muy comprometida con los pequeños, con los niños. La realidad de la infancia en Guatemala, ya decíamos que 1 de cada 2 sufre problemas de desnutrición. Cuéntanos un poco más, porque estás metida en el tema y pues no solamente con análisis, sino también buscando formas de solucionar esos problemas. Un poco más sobre esta situación de la infancia en Guatemala. Claro que sí. La infancia en Guatemala atraviesa muchos desafíos. El primero del que ya hablabas es de la desnutrición crónica. Normalmente estamos muy preocupados también por la desnutrición aguda, que es la que tú reconoces porque ves al niño en piel y huesos, con un estómago muy grande y se ve. Tenemos el 2% de los niños, 2 de cada 100 están en esta situación, pero la que es más grave para nosotros es de la que hablabas, de la desnutrición crónica, porque es 1 de cada 2, la mitad de los niños, 1 de cada 2, La mitad de los niños está en esta situación, la población menor de 5 años. Y esta desnutrición crónica no se mira a simple vista. Se mira si uno está viendo la talla, la estatura del niño, o la longitud más bien, hasta los 2 años, cuánto mide. Si un niño hasta los 2 años no alcanzó al menos 75, 80 centímetros, va a tener después muchas dificultades cognitivas, emocionales, de relación, psicomotrices, matemáticas. Va a enfrentar la vida con mucha dificultad. También nos preocupa el bajo peso al nacer, porque con solo nacer con bajo peso, tu vida a los 40, 50 años tiene muchas probabilidades de estar condenado a obesidad, problemas con los huesos, con los riñones, el corazón, diabetes, problemas que estamos viendo mucho en la población adulta guatemalteca. Entonces, realmente cuando no logramos vencer esta desnutrición crónica, estamos condenando al niño, a la familia, a la comunidad, al país, ¿verdad? Es lo que nos pasa. Y esta desnutrición crónica solamente se puede salvar hasta los 2 años. Si no se salva ahí, es muy difícil recuperarla. Y entonces, digamos así,
caridad tradicional de entrega de alimentos no funciona, porque no es una cuestión solamente de hambre, sino es una cuestión de un control prenatal de calidad y accesible, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y alimentación complementaria hasta los 2 años, ojalá con lactancia materna, y después una buena alimentación, que depende por un lado, o que está afectada por un lado por la pobreza que se vive en Guatemala. El 80% de la población está en pobreza. Y por otro lado, también la falta de formación. Como tenemos serios problemas con la educación en Guatemala, entonces las familias no están formadas en cómo alimentar mejor a sus hijos. Y los medios de comunicación a veces hacen propaganda que van en contra de los niños o de las familias, ¿verdad? Y muchas veces la gente tiene más en los ojos la comida chatarra o las bebidas que no hacen bien que comidas que tienen más al alcance y que serían más sanas para su hijo. Entonces encontramos niños comiendo galguerías o chucherías, como decimos en Guatemala, gaseosas, etc. Entonces, todos estos elementos se unen para que nuestros niños queden dentro de un círculo de pobreza para toda su vida, porque cuando lleguen a la escuela no van a rendir, no van a conseguir un mejor empleo y tampoco van a encontrar estrategias nuevas dentro de la comunidad. Y entonces se vuelven a quedar dentro del mismo círculo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es un problema que tiene como dos, según lo logro como captar, tiene como esas dos caras. Tiene que ver con la pobreza real, o sea, la gente tiene pocos recursos económicos para adquirir, digamos, alimentos adecuados, pero también tiene que ver a veces con la educación y la forma de lo que se tiene, cómo aprovecharlo al máximo o cómo destinar los recursos económicos es precisamente a alimentos adecuados en lugar de no. Es como las dos facetas grandes que tiene. Frente a ese problema, hay políticas del Estado que sean, digamos, adecuadas o es insuficiente lo que se hace de parte del Estado. En ese sentido, ¿cómo es la situación? Realmente el Estado no está llegando a la población. Hay un déficit de más de 3,000 centros de atención comunitaria, digamos, cerca de las familias. La red hospitalaria estaba colapsada antes de la pandemia y ahora pues está hecha lata, ¿no? Y realmente alrededor hay una influencia, no, o como se está empujando mucho para que cada vez se privaticen más los servicios. Y digamos, uno se presenta a un hospital público y le dicen, ahora vaya a esta clínica privada donde le van a hacer el examen. Entonces, el sistema privado también se está alimentando del sistema público, ¿no? Entonces, realmente no hay ningún interés en mejorarlo así, de veras. Entonces, claro, las mujeres embarazadas deberían tener un control prenatal accesible y de calidad y no siempre lo tienen. Ajá. Y también, dado que el Estado no responde, empieza a generarse un pesimismo bastante realista, diría yo, pero también que de pronto puede rayar en no sirve, no funciona y no lo demando, cuando a veces sería posible acceder al control prenatal. Se desarrolla también como una desconfianza en lo público. Y entonces hay algunos técnicos con un corazón muy grande, técnicos de salud del Estado, que deciden ir a las aldeas y presentarse, pero la gente tiene miedo. Y entonces, en este sentido, la pastoral de la primera infancia, por un lado, forma a la familia, ¿no? Y no la forma desde fuera. Yo no tengo el contacto directo con cada familia, sino que son los animadores de la comunidad los que cada mes visitan a la familia, viendo cómo está la embarazada, dándole algunos consejos, escuchándola, también qué opina el esposo, los que vivan en la casa. Y después va viendo también cómo está el niño, cuánto mide, pidiendo que vayan al centro de salud, que cómo les fue en la visita, que si está vacunado. Hay una conversación alrededor de la vida del niño y de la niña. Entonces, esto hace que también los animadores empiecen a entrar en contacto con los técnicos de salud y se puedan ir poniendo de acuerdo para, con buena voluntad,
intentar acercar más el servicio y que las embarazadas vayan y lo aprovechen. Por ejemplo, ha habido casos donde las embarazadas reciben el hierro y el ácido fólico, pero no lo toman. Sí. O no lo toman adecuadamente, les hace daño y lo dejan. Eso lo reciben de parte del Estado. O sea, a veces reciben bueno, eso que son como cierta atención, pero la gente a veces no sabe cómo aprovecharla. Eso es un poquito, ahí entra también el trabajo de los animadores, de ustedes para ayudarle a la gente y orientarla un poquito de cómo aprovechar esa ayuda mínima que llega, ¿no? Así es, ajá. Entonces ya se ven, con su libro le dicen, miren, esta es la dosis, usted está tomando de más, anímese, va a estar todo bien. Y eso, hemos visto el cambio, digamos, en el tamaño de los niños. Allí se mira bien cuando una mamá siguió los consejos, digamos, la gente dice así, cuando la gente le hace caso al manual, se mira que los niños crecen mejor, ¿verdad? Y algo bien interesante es que la gente lo ve en la comunidad. Ellos dicen, ahorita lo podemos ver porque estamos visitando a una familia que sí tiene lactancia materna exclusiva y a otra familia que no nos hace caso y que le estamos insistiendo y se está enfermando más el niño que toma leche de bote. Lo estamos viendo. Está más grandote el otro. Esa no es algo que yo les tengo que decir, sino que ellos lo miran. Y también esta formación se fija también en el desarrollo de los niños y las niñas. Digamos, con las mamás les van diciendo, bueno, ahora que está dando de mamar, platíquele, cántele o la felicitan. También le dicen, ay, la encontré aquí dando de mamar y usted le está platicando. Muchas felicidades, usted es una buena mamá. Y esto genera una forma diferente de entablar la relación con el bebé. Es una forma de motivar también hacia las mamás para que lo... Entonces vemos ahí, bueno, una cosa que vemos mucho en muchos países de América Latina, del mundo, de África, esa ausencia del Estado a veces en de verdad tomar el protagonismo que deberían tener en temas de alimentación de la población y todo eso. Y lo que notamos es que surgen estas iniciativas de parte de la sociedad, de la gente, que dicen, bueno, no nos vamos a quedar quietos y toman un poco la iniciativa de buscar soluciones, de ver cómo se puede rellenar ese hueco que deja el Estado. Y es un poco lo que veo que hacen en este programa de la Pastoral de la Infancia, lo que hacen ustedes. ¿Qué cobertura tienen ustedes más o menos? Porque ustedes tienen un accionar nacional en Guatemala, ¿no? Más o menos, ¿qué cobertura logran ustedes de esa población que está como tan desamparada? Bueno, en este año tenemos más de 1,300 niños y niñas acompañados. Estuvimos con 82 mujeres que estaban embarazadas en este ciclo que hicimos las estadísticas y son alrededor de entre 900 y 1,000 familias que están acompañadas en 10 diócesis y 42 parroquias que han aceptado este programa. O sea, no son todas las diócesis y las parroquias. Todavía no. Todavía no son todas las diócesis, los obispos sí nos piden que lleguemos, pero la verdad es que la formación es desde la base. La gente no se forma lejos de su casa, sino en su comunidad, porque esta metodología, después les voy a contar cómo es el origen y dónde nació, pero es muy comunitaria. Entonces, no es la clásica formación central, digamos, que les llamamos al centro del departamento y vuelven a su aldea, sino que realmente la formación tiene que ser en la aldea. Entonces, eso va más despacio. Claro, logísticamente es complicado llevar a la gente que va, los formadores, llevarlos a las veredas, no sé, al campo y a las regiones. Y eso supone también, bueno, la mayoría de los animadores, como has comentado, y como hemos leído, si buscamos así sobre esos proyectos, es gente que hace un trabajo voluntario. Claro. Eso también pone limitaciones, porque se trata del tiempo de la gente, de su capacidad, en fin. Y económicamente la financiación también me imagino que es limitada. Y precisamente también queremos hacer un llamado porque esta campaña que hace Adveniat, que es un Sanförden, que se llama en alemán promover la salud, en español sería,
tiene como finalidad también recoger fondos para apoyar. Entonces eso también queremos subrayarlo y señalarlo porque tiene un valor y decirles que esa campaña es la campaña de Navidad, que sobre todo los días 24 y 25 de diciembre, los que van a misa, los católicos, si quieren aportar ahí en las colectas de las misas en Alemania, ese dinero va también una parte a apoyar este proyecto. Entonces, bueno, que lo sepan y tenerlo aquí en cuenta para que vamos y apoyemos esta iniciativa. Los animadores, esos juegan un papel supremamente importante. Más o menos cuántas personas están ahí comprometidas así a nivel de todo Guatemala. Sí, tenemos alrededor de 500, 600 personas que están ya en acción y otras 100 que se están formando en esta metodología, porque hay un manual con diferentes herramientas, materiales que se usan para acompañar a las familias. Y nuestros animadores normalmente tienen una escolaridad baja, entonces vamos caminando juntos en la formación. Y ellos acompañan siempre, les recomendamos que tengan al menos 3 familias, pero que no pasen de 6 familias, porque la visita mensual es, como tú decías antes, un tiempo, se invierte muchísimo tiempo en esa visita. Y tú decías que el animador, las personas que cumplen esta función, son personas de la misma comunidad, sí. O sea, que están ahí, que se forman en la comunidad, Sí. y acompañan familias de la misma comunidad. ¿Es solamente en el campo o también en la ciudad? También tenemos en la ciudad. Ahí todavía estamos buscando la mejor metodología, pero sí es gente que puede, sobre todo los fines de semana, las noches, a veces las visitas son en las noches en la familia. Ahora en pandemia, en la ciudad se desarrolló bastante lo de la llamada de WhatsApp, que antes no se estaba haciendo, o de la formación también a través de Zoom, así. También hay en la ciudad, sobre todo en las áreas urbano-marginales. Muy bien, pues de todas maneras, si hablamos de 600 personas que ya están activas y 100 que están en formaciones, es un grupo de personas grande que se ha involucrado, que se ha comprometido. Estas personas, los animadores, hombres y mujeres, ¿cómo los contactan ustedes? ¿Cómo descubren ustedes estos líderes, estas personas, o ellos se acercan, o cómo ha sido el proceso de capturar, digamos así, entre comillas, a estas personas que animan y que acompañan a las mamás? Bueno, nuestro primer contacto siempre es en la parroquia. Anunciamos, hacemos promoción y alguna gente se interesa. O los mismos líderes, los párrocos, van sugiriéndole a algunas personas si se quieren integrar. Y ya cuando ellas se acercan, y es como una vocación también, escuchan el llamado y dicen, sí, creo que esto me gusta, se acercan, empiezan la formación y luego ellos mismos van buscando otras personas de la misma comunidad o en Chiquimula tenemos una bonita experiencia. Los animadores fueron a otras comunidades a contar cómo era el trabajo y ellos abrieron la posibilidad de que formáramos en otras comunidades. Así, mucho se va de boca a boca. Se va multiplicando así, pues ellos mismos van multiplicando pues esta idea e invitando a otras personas. Así es, sucedió algo muy bonito. Ya que estamos en la radio, les cuento esto. Tuvimos el envío me parece que eran 12 personas en Chiquimula y se transmitió por radio la misa. 2 personas llegaron porque escucharon en la radio que había esta formación y como nos preguntaron ahí mismo en la misa qué se necesitaba, dijimos, bueno, es bueno que sepan leer y escribir, pero pueden venir sin leer y escribir. Y don Eusebio Vázquez, uno de nuestros animadores en una comunidad, dijo, entonces yo voy a aprender a leer y escribir este año y el otro año las voy a buscar. Y él animó a su familia, así que gracias a él ahorita tenemos otros 9 colaboradores. Uy, tremendo multiplicador. Sí. Bueno, esperemos que don Eusebio escuche el podcast y lo disfrute y cuando lo escuche pues le damos un saludo y lo felicitamos por esta labor tan bonita que hace.
Jeani, tú has mencionado metodología. Y ahí detrás de todo este trabajo de promover la salud, sobre todo la alimentación entre las mamás y los papitos también que acompañan a sus papás, a sus nenes y eso, en la primera infancia, detrás de eso hay una metodología especial, según estamos percibimos ahí en nuestra charla. Hablando de esta metodología, ¿dónde surge? ¿Quién es como la persona que la ha gestado? ¿Cómo se llama esta metodología? Un poquito sobre esto me parece interesante. Gracias. Bueno, la fundadora de la pastoral es la doctora Silda Arns. Ella empezó con esta pastoral, se llamaba Pastoral da Crianza en Brasil. La empezó iluminada por el Evangelio de la multiplicación de los panes, porque ella pensaba así, ¿no? Jesús no empezó a repartir el pan a como fuera, dijo, organícense por grupos, ¿sí? Y ya organizados, entonces alcanza, nos queda para más, etcétera. Y entonces ella pensó en esta metodología comunitaria también por su experiencia como pediatra en la salud pública. Ella vio que los niños llegaban desnutridos, los recuperaban, se iban a casa, otra vez volvían desnutridos. Entonces ella dijo, algo pasa aquí. Y empezó también viendo la cuestión de la deshidratación con diarrea. Y se dio cuenta que era más efectivo si una de las señoras, de las mamás, lograba mejorar la salud de su niño y esta señora le contaba a las demás, era más efectivo que si ella lo hacía. Le creían más a la mamá de la comunidad. Entonces ella dijo, aquí hay que ir por otra vía. Y diseñó esta metodología de la pastoral, donde todos los que nos metemos, primero tenemos que ver la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué luces tenemos? ¿Qué dificultades? Después pensar juntos si la manera de trabajar de la pastoral va y ponernos a trabajar. Y cada cierto tiempo estar evaluando y celebrando los logros, ¿verdad? Pero también viendo qué anda mal. Entonces, lo hizo con 3 acciones muy sencillas. Una es la visita domiciliaria, que es esta que te decía, ¿no? Que el animador va a la casa de la misma familia desde el embarazo hasta los 6 años. Y con este material va acompañando la vida de la familia. La segunda acción es la reunión de reflexión y evaluación. Entonces se juntan todos los animadores de la comunidad una vez al mes, se encuentran para ver cómo fue, si les aceptaron las visitas, si hay algún problema específico que tratar o algo muy bonito. Los nacimientos es algo que celebran con mucha alegría, pero es entre animadores, o si es necesario contactar al centro de salud, por ejemplo. Y la tercera acción es todas las familias reunidas, celebrar la vida. Ahí hay juegos, hay cantos, hay meditación y también hay algunos temas de formación para los papás, según lo que hayan analizado. Y todo eso sucede dentro de la comunidad, no tienen que ir a ningún otro lugar. Así que esta es la manera en que trabajamos en la pastoral de la primera infancia. ¿Y de qué año estamos hablando? O sea, el surgimiento de la metodología que dices en Brasil. ¿Cómo se llama la señora? Doctora Silda Arns Neumann. Silda Arns. ¿Y en qué año? 1983. 1983. Esta metodología, entonces, obviamente en Brasil se empezó a aplicar así desde la base, que es bien interesante, y se ha extendido más o menos en qué países se está aplicando. Ajá. Está en varios países de Latinoamérica, seguramente lo sé. Colombia, está en Panamá y está en Bolivia, me parece que también, Venezuela, Perú también. Esos son los que tengo seguros. Guatemala, ajá, también. Hay alguna comunidad en El Salvador. México también la tiene. Son los que sé ahora mismo que están trabajando. También están en algunos países de África y Asia. O sea, se ha extendido bastante. Escuchando un poquito la forma en que se realiza pues la metodología, eso le suena un poquito también como lo de Paulo Freire y la pedagogía de la liberación. No sé si un poquito está influenciado por eso, porque es como desde la base, teniendo en cuenta parte de la realidad y parte, digamos, de la riqueza misma de las comunidades. No sé, ¿hay alguna influencia ahí o no es tan consciente? Creo que no es tan consciente, pero la influencia se nota, ¿no? Y se nota también todo el trabajo de las comunidades eclesiales de base. La iglesia brasileña pues tiene mucha fama de esto, ¿no? De comunidades bien organizadas en distintas pastorales, atendiendo la realidad, ¿no? Entonces creo que es un camino bastante conocido en la iglesia latinoamericana,
Pero sí, yo supongo que Paulo Freire fue de gente que iluminó el camino. Sí, pero sí tiene razón eso de las comunidades de base en Brasil que fueron tan activas, tan fuertes, no sé, en la actualidad también seguramente no tengo noticia, pero sí tiene como esa influencia grande de esa vida, ¿no? Porque viene desde la base sobre todo. Sí. Leyendo un poquito y investigando sobre tu trabajo, Jeani, y yo tropecé por ahí con que también la radio y los podcasts allí han desempeñado como un papel. Eso me llama mucho la atención, sobre todo porque estamos en el universo podcast y en el universo de la radio también. No sé, no recuerdo bien en qué punto en internet encontré eso, Sí. que la radio y el podcast, no sé si la diócesis tiene una radio o si hay una radio comunitaria por allí que jugó un papel importante. Entonces quería como que conversáramos sobre eso, no sé, qué papel desempeñaron ahí la radio y no sé, y los podcasts ahí en promover y en difundir. Ajá. Normalmente nosotros hacíamos pequeños spots para las radios diocesanas. Hay una red de emisoras católicas y se transmitían, ¿no? Cuestiones de 30 segundos, 1 minuto. Con la pandemia estábamos todos encerrados y dijimos, ¿qué va a pasar con las familias? ¿Cómo les vamos a animar? Hicimos llamadas en cascada desde la nacional, diócesis, parroquias, comunidades, para saber qué necesitaba la gente escuchar. Tenían mucho miedo, no sabían qué hacer, que pedían mucha información para embarazadas, partos, niños. Entonces, pensando, dijimos, bueno, hagamos un programa, porque así se le manda a todos por WhatsApp o se pone en la red y alguien lo baja. Preguntemos a los obispos si nos dan un espacio. Salió así, en un papelito, me acuerdo del papelito, escribiendo qué vamos a hacer en este programa. Bueno, y lo empezamos a hacer. 30 minutos es en un formato radio-revista. Entonces tenemos canciones, cuentos contados por niños, recetas nutritivas, meditación de la palabra y Paz en la Familia, que es una sección que siempre anima a estar mejor, o datos sobre las embarazadas, etc. Entonces, así empezamos. Y ahora se está transmitiendo, me parece que el 144, el programa 144, todos los martes casi siempre, creo que son 10 radios diocesanas que después pasan a otras comunitarias y algunas parroquiales, así. Y también nos empezaron a decir, miren, lo que decía el manual también sería bueno que lo pongan. Bueno, pues hicimos charlas de 5 minutos. Y ahora eso nos abrió una ventana y ahí está Adveniat apoyándonos muchísimo en la comunicación social porque es algo que nosotros no habíamos hecho. Entonces dijimos, ¿y por qué no pensamos que tal vez por radio podemos formar más animadores? Porque los obispos nos están diciendo, miren, la metodología está muy linda, pero queremos que crezcan. Y es un poquito difícil. Entonces, pues vamos a lanzarnos a formar por radio a distancia. Eso es lo que estamos haciendo e intentando hacer. Eso me alegra mucho porque la radio es una herramienta pues que llega fácilmente a lugares tan difíciles, ¿no? Incluso más que otros medios y que cumple esta función, pues eso me alegra bastante escucharlo. Gracias. Bueno, este podcast, a veces la gente que escucha el podcast, que escucha las entrevistas, he tenido la oportunidad, a veces se acercan algunos o escriben y dicen que les pareció muy interesante la charla, el trabajo de la invitada o eso, y algunos preguntan, digamos, porque la ventaja de un podcast, a diferencia de la radio, es que queda como un libro en una biblioteca, ¿no? Que tú lo puedes escuchar, ya sea, esto se va a publicar ahorita pronto, estamos en el 2022 y se va a publicar ahorita en diciembre, pero de pronto alguien lo escucha en el 2023, en febrero, en marzo, así es curioso, y quiere entrar en contacto con ustedes desde Alemania y apoyarlos, ya sea económicamente. Incluso algunos me han preguntado si pueden de pronto ir, son médicos o son personas que tienen ganas de trabajar con ustedes. ¿Eso es posible? Bueno, primero son dos partes. La parte, digamos, económica, cómo contactarlos a ustedes, cómo
escribirles un email o cómo llamarlos. Eso es importante también anotarlo porque hay gente que de verdad quiere apoyar esos trabajos y comunicarse con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya. Yo creo que estando aquí en Alemania lo mejor es comunicarse con Adveniat, porque ellos van a tener siempre el contacto de quien esté. Nosotros nos movemos, pero ahí creo que es bien importante el contacto de Adveniat. Y también estamos en la página de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Ahí hay un espacio donde están todas las comisiones, está la pastoral y ahí nos pueden encontrar. Uh-huh. Muy bien, entonces hay dos canales ahí, que es Adveniat y la página de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Y ahí se puede, digamos, ubicar o contactar y decir eso. Y lo otro es, ustedes reciben a veces personas, por ejemplo, un médico que dice quiero ir un mes allí y colaborar. ¿Eso es posible o lo ven muy complejo, la infraestructura? Hemos tenido ya voluntarios médicos, no han llegado, pero siempre tendríamos que platicar a ver cómo es. Normalmente, por ejemplo, nosotros no hacemos jornadas médicas de parte de la pastoral, sino que ayudamos a que la gente busque el centro de salud. Pero, por ejemplo, un médico puede ayudar en cierto tipo de formación, ¿verdad? O en intercambio con los médicos locales también. Se me ocurre ahora platicando aquí contigo, ¿no? Entonces, es algo que se puede hacer, digamos, redes de comunicación con la salud pública allá, creo que se puede. Pero siempre esto más depende como de la conversación previa al viaje, digamos. Ajá. Hasta ahora, como te digo, médicos no hemos recibido, pero sí nos gusta mucho el intercambio. Hemos tenido voluntarios apoyando la formación, la elaboración de materiales, o, por ejemplo, han estado en una comunidad acompañando las 3 acciones básicas de los animadores. Así, hemos tenido gente que se ha acercado. Qué interesante, muy bien. Bueno, ya hemos conversado un buen rato, hemos charlado sobre el proyecto, sobre lo que están haciendo, sobre lo que hace Jeanny Ramos, religiosa guatemalteca, por la infancia en su país. No sé si se nos queda algo, a ver, ¿qué podría ser, Jeanny, que tú consideres interesante y que de pronto se nos queda en el tintero y podemos aprovechar este espacio para comentarle a la gente? Pero yo creo que hemos recorrido un poco, hemos visto la metodología, que me parece muy interesante, algo que he descubierto de la charla contigo y no conocía, me parece algo nuevo también. El tamaño o el impacto del proyecto con 700 personas que hemos mencionado, imagínate que voluntariamente están trabajando por su comunidad. Yo creo que esos son como signos de esperanza, sí, de tanta gente que trabaja. Una persona, un animador, digamos, ¿cuántas veces visita a una familia, por ejemplo? Eso. La visita una vez al mes. Ajá. Entonces va y se queda. Nosotros recomendamos que no se quede menos de media hora y no más de 1 hora. Pero como son vecinos, a veces pasan 2 horas en la visita. Ajá. Entonces, pues si tiene 3 familias, va a estar 3 horas al mes visitando, o si tiene 6, así, de eso depende. Uh-huh. Y la ventaja es que como está en la comunidad, entonces también tiene la posibilidad de conversar esporádicamente, o sea, de vez en cuando con las mamás que acompaña o con los papás. Entonces, de verdad que es muy valioso ese trabajo que hacen también los animadores, y el trabajo que haces. Te damos gracias en nombre de todas las personas que te escuchamos y que conversamos contigo a través de este podcast por ese trabajo tan lindo que haces. Y bueno, dándote este agradecimiento, mira, tomaste muy poca agua y poco café. Nos toca ahorita tomar un poco de café luego de esta charla. Y recordarles a ustedes, queridas amigas y amigos de este podcast de Latinotopía, que se suscriban a través de las diferentes plataformas de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, y la plataforma favorita de ustedes, se suscriban para que estén pendientes de estos programas. En las redes sociales también, con @Latinotopía nos pueden seguir. Y no sé si ustedes también están presentes en las redes sociales como organización, también para que la gente los siga, o si tienen una página de internet, también puede ser interesante mencionarlo. Sí, tenemos página de Facebook ahora, es hasta donde llegamos, y entonces es Pastoral de la Primera Infancia Guatemala, ahí nos pueden visitar también.
pastoral de la primera infancia de Guatemala. Entonces ahí nos toca seguirlo y compartir aquí también el link luego del podcast y todo esto para que la gente nos escuche en esta charla. Muchas gracias, Jeannie, por acompañarme en Latinotopía. Hermana Jeannie Ramos de Guatemala. Mil gracias y ha sido reconfortante, motivador haber conversado contigo. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la gente que nos ha escuchado y gracias por acercarse este 24 y 25 a ayudarnos. Exactamente. Y a todas y a todos, hasta el próximo podcast. Nos escuchamos.